Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, David Rodríguez. ¿Cómo estás? Estoy bien, profesor, gracias. Muy bien, muy bien. Listo, mientras se van conectando tus compañeros, vamos a empezar con nuestra actividad. Entonces, vamos a ver qué trabajamos hoy día, esta semana. Lo vamos a visualizar. Voy a compartir su material. Vamos a compartir el material que vamos a trabajar mientras tus compañeros se van conectando. Esta semana, como les indiqué la semana pasada, solo es para identificar y elaborar un pequeño. Van a resolver 4 preguntas y van a elaborar un mapa visual. Puede ser un mapa conceptual, un mapa mental, resumen, lo que ustedes quieran, estilo libre. Listo, vamos a ver. Experiencia 2. Listo. Muy bien. Vamos a empezar mientras se conectan sus compañeros. Listos. A ver qué pasó. Listo. Buenas tardes, Briseño Raí. Buenas tardes, profesor. Listo, Profesor, buenas ¿le tardes. puedo hacer una pregunta? Sí, consulta, pregunta. Ya, era sobre el trabajo que dejó la semana pasada. ¿Se puede seguir entregando o Sí, también. Yo les he indicado que sí pueden completar. hay una fecha máxima de entrega? Hasta antes de terminar el cuarto bimestre. Ya, gracias. ¿Que todavía no lo realizas, Ray? No, tengo que resolver la hoja y luego hacer el filtro de agua. Y Ya, no pero lo... al resolver el filtro, pero si todavía no has hecho el filtro, ¿no? Esa es la no lo he idea. hecho. Ok, listo. Buenas tardes, Ashley, ¿cómo estás? Buenas tardes, Norelis Q. Salguero. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Listo, vamos a empezar con nuestra actividad. Su compañero estaba conectado, David, pero se desconectó, creo que tiene problemas de internet. Listo, buenas tardes. Esta semana, como ustedes han podido visualizar, va a ser una semana sencilla, solo para que escriban, ¿no? Donde van a explicar cómo las células obtienen energía de los alimentos. Profesor, las células obtienen energía, ¿no? En este caso, los alimentos van a proporcionarnos. Recordemos nuestra actividad anterior, hemos elaborado el filtrador, ustedes han explicado en su podcast, ¿no? Si resulta o no resulta, de dónde debemos mejorar, etc. Ahora vamos a trabajar en función de la célula, vamos a conocer, ¿no?, ciertos nutrientes que son fundamentales para nuestro organismo. Entonces vamos a reconocer, vamos a visualizar ello. Entonces, por lo tanto, vamos a reconocer ciertas acciones. Tenemos aquí un video, un pequeño video donde nos explica en función de, prestemos atención, este pequeño tutorial lo hago para que sobre el chuño y sus propiedades, ya que en mi experiencia personal, la harina o almidón de chuño ha resultado muy bien. Yo sufro esporádicamente de úlceras estomacales. La preparación de almidón de chuño es lo que mejor me ha resultado para calmar el hambre en los momentos dolorosos de crisis estomacal. Por eso lo recomiendo. Y a los que no lo conocen, les presento el chuño. Y al final les dejaré una receta muy sencilla de cómo preparar el almidón de chuño. El chuño o tunta es un alimento ancestral. Buenas tardes, Ingrid, ¿cómo estás? Peruano principalmente. Estamos viendo un video en función del chuño, ¿ah? Para obtener chuño, la papa se expone a un ciclo de congelación y asolamiento de forma consecutiva. Hay varias formas de prepararlo. Por ejemplo, después de la cosecha de la papa, son expuestas por 4 días a las heladas. Después del congelamiento, se ponen en sacos y se sumergen en agua de arroyo. Luego, se expone nuevamente a la helada nocturna del altiplano para que al siguiente día se proceda al pisado para pelar y sacar los restos de agua. Finalmente, las papas son expuestas al sol por 15 días aproximadamente.
Con la papa chuño se preparan sopas, guisos, galletas, etc. Pero en la mayoría de los países es común encontrarla como harina o almidón de chuño. El chuño es un alimento energético que proporciona calcio y hierro. Es fuente de almidón que protege las paredes del estómago y es lento en digestión, lo cual genera saciedad. Ahora les dejo la preparación más común de harina o almidón de chuño, que es la que más consumo yo. Viene en esta presentación, la pueden encontrar en ferias, en los supermercados, es muy común encontrarlo. Almidón de papas, buena fuente de carbohidratos, alto poder gelificante. Eso quiere decir que es pesado. Bueno, para un pote para una sola persona se echan 2 cucharadas soperas. 2 cucharadas bien colmadas de soperas. Y si gustan azúcar o endulzante. Y esto se disuelve con 1/4 de taza de agua fría. Así tal cual lo van a ver en el video. Se disuelve con agua corriente. Que quede bien disuelto, importante que sea agua fría. Mientras tanto tienen que tener el hervidor o la tetera hirviendo. Se revuelve muy bien hasta que logre esa consistencia y luego se le echa el agua caliente. Ahí ustedes van a ver la transformación que tiene el chuño con el agua caliente. Y es tan fácil como eso. Importante que el agua esté recién hervida. Y toma ese espesor, esa transparencia. Y así, tal cual como lo ven, está listo para ser consumido. La verdad, es muy rico. Sirve bastante para aliviar los dolores de la úlcera cuando uno tiene hambre. Porque por lo general cuando uno sufre úlcera, tiene hambre, duele bastante el estómago. Y esto calma por el almidón que cubre las paredes del estómago. Y como causa saciedad, te quita el hambre por bastante tiempo. Y hace que el estómago descanse de otros alimentos que te pueden hacer mal. Espero que les haya gustado el tutorial. Ahí se los dejo. Ojalá lo puedan conocer. Y si ya lo conocen, que sigan disfrutando del chuño. Muy bien, muchachos. Entonces aquí han hablado parte del chuño, ¿no? El secreto milenario de los Andes. La pregunta del Buenas millón. tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Alanya? Listo, a ver, muchachos, a ver por aquí. ¿Qué sabemos sobre el chuño? Cuéntenme ustedes, a ver, en su vasta o poca experiencia en función del chuño. ¿Para qué lo utilizan el chuño? Para espesar la mazamorra. Ya, O para muy bien. hacer masa. También creo que lo usan. Ya, listo, muy bien. Masa para mazamorra. A ver, muchachos, ¿conocen al chuño? A ver, en la sala. ¿Conocen al chuño, chicos? Profesor, yo iba a decir lo mismo que Alanya. Ya, muy bien, pero en ese caso ya. Pero también lo pueden utilizar en otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, cuando han comido, ustedes de repente les gusta los KFC. ¿Les gustan los KFC, muchachos? ¿No? Ah, listo, profesor. ¿Y ese crocante cómo lo hacen? Para empanar. Ah, para panar, ¿no? Miren, ahí está, ¿no? El secreto, ¿no? El chuño del secreto milenario, el secreto del crispy, del pollo crispy, ¿no? Ahí también cuando han comido de repente, por ahí su cevichito, ¿no? Y por ahí les sirven esas potas, ¿no? Creo que es ahí chicharrón, ¿no? Para preparar los chicharrones, muchachos. ¿Han probado chicharrón de pota, de pescado? ¿No? Ahí qué rico se come, ¿no, muchachos? Ahí se emplea el chuño. Pero ¿qué sabemos tanto del chuño, muchachos?
¿Qué nos ha indicado? Ah, listo, ya, el profe no haga provocar, profe, hoy día solo he tomado una sopa, un caldo rápido, profe. Listo, muchachos, un secreto de cocina. Mi mamá me enseñó que para poder que el pollo salga crocante, cuando al pollo lo bañas, lo aderezas, ¿no? Lo bañas en una clara de huevo ahí, lo bañas con clara de huevo, luego le echas chuñito ahí, lo bañas en chuño y lo colocas a la sartén con agua, con bastante aceite, agua y aceite, y empieza a salir, ¿no? Ese crocante. ¿No? Ahí está el pollo crispy, ¿no? El KFC. Pero el KFC lo hace con otra receta, ¿no, muchachos? Entonces, ¿pero qué sabemos tanto, muchachos, del chuño? A ver, ¿será saludable o no será saludable? ¿Qué nos habló directamente? Listo. A ver, ¿qué sabemos, muchachos? Listo, vamos a ver. ¿Qué sabemos? Miren, aquí el ingeniero Salas nos manifiesta que el chuño es el secreto de nuestros Andes, contiene muchas calorías, hierro, ¿no? ¿Qué más contiene? Calcio, además de ser un almidón que protege las paredes abdominales, en este caso de estomacales, ¿no? Evita gastritis. ¿Sabían eso, muchachos? Las úlceras para esas personas que de repente sufren, ¿no? Entonces, es un buen elemento para las personas que padecen también de sobrepeso, ya que elimina parte del colesterol. Por lo tanto, el chuño concentra el valor nutritivo de la papa como si fuera una píldora nutritiva. Sabemos que su origen es remoto, ¿no? Milenario, tan antiguo como el de la propia papa, ¿no? Así nos indican ese especialista, ¿no? En la diversidad de genética. Hoy se usa por la mañana, se usa al mediodía, se utiliza en la noche en diferentes formas de preparación, ¿no? Excelente, en las mazamorras. ¿Quién no ha comido su mazamorra de piña, su mazamorra de maíz morado, de calabaza y un montón de mazamorras, ¿no? Que nos preparaban nuestros familiares. De hecho, por la mañana se consume cocido, ¿no? Prácticamente para reemplazar el pan. Pero sabemos que nosotros muy poco preparamos el chuño en nuestros alimentos, ¿no? En el almuerzo y en la cena, en sopas, en guisos, ¿no? Pero, ¿qué tanto sabemos de ese valor nutricional? No, muy poco, ¿no? Por lo tanto, podemos implementar en nuestra dieta alimenticia el chuño, pero profesor, el chuño, sí, muchachos, el chuño, ¿no? Sabemos que en los Andes del Perú, en la época de noviembre, diciembre, no hay ningún alimento fresco, ¿no? Por lo tanto, ellos se dedican directamente a secar, al secado, entonces, por lo tanto, se elabora, ¿no? En función de ello. Entonces, profesor, pero aquí especifica, ¿no? Como si fuera una píldora nutritiva. Una papa de 100 gramos va a resultar en un chuño de 20 gramos. Entonces, recordemos que ahí se diseca, ¿no? Se seca completamente. Es decir, que el proceso de elaboración se elimina alrededor del 80% del agua que contiene esa papa. Por lo tanto, sabemos que el chuño en esa proporción de 20 gramos está concentrado todo ese valor nutritivo de la papa, como si fuera directamente algo nutritivo. Entonces, pero además de esa ventaja nutricional, la ligereza de este alimento le da a las comunidades, hablamos altoandinas, andinas, una poderosa, por decirlo así, arma comercial, ¿no? Entonces, sabemos que en pasados el chuño pesa 5 veces menos que la papa y se transporta fácilmente, ¿no? Para poder negociarlo. Por lo tanto, se deshidrata este producto. Entonces, podemos, ¿no? Podemos directamente deshidratar. Por lo tanto, en esas regiones donde directamente utilizan a este producto los meses de junio, julio, ¿no? En pleno invierno, por lo tanto ese friaje en el Alto Andino, en los Andes, las temperaturas empiezan a bajar por la noche hasta menos 5 grados. Entonces esto sucede, las comunidades andinas aprovechan el contraste de las temperaturas del día y la noche para momificar, ¿no? De cierta forma,
congelar por las noches y se deshidratan en el sol durante el día, a temperaturas que alcanzan solo los 18 grados, ¿no? Es un proceso de liofilización natural. Entonces, miren ahí, aprovechan todos los recursos para poder utilizar. Pero nosotros, ¿qué hacemos directamente? No lo aprovechamos al máximo. No lo aprovechamos al máximo. Entonces, si nosotros pudiéramos directamente aprovechar ese recurso, creo que sería fundamental. Listo. Entonces, ustedes ya me han hablado ahí parte de ellos, ¿sí o no? ¿Qué aportes nos proporciona? ¿Qué aportes nos proporcionarán, muchachos? Habrían hablado por ahí, de repente, con lo poco que han hablado con su familia, con lo mucho que hablan con su familia. ¿Qué aportes más nos proporciona? Además de utilizarlo, ¿no? Ustedes, y aparte, miren, esa información nos indica el historiador, en este caso, Salas, nos manifiesta, ¿no? Que es fundamental, y también el video nos habló de ello, ¿no? Una persona que tenía complicaciones y personas que han comprobado directamente que al utilizar chuño por las mañanas, por el mediodía, por la tarde, en suplementos en este caso, o directamente reemplazarlo con otros alimentos, ha mejorado, ¿no? Su digestión, la parte digestiva, la gástrica. Entonces, también ha permitido que esos índices de sobrepeso disminuyan. Entonces, si han hablado con la familia o de repente con lo poco que sabemos, ¿qué aporte más nos proporciona el chuño, muchachos? A ver, lo han utilizado por ahí de repente para elaborar goma, ¿no? Goma casera, puede ser, ¿ah? También, ¿ah? Recordemos que el chuño tiene valor nutricional, ¿no? Miren que reemplaza directamente ese valor nutricional, en este caso, ciertas calorías que necesitan mi organismo. Suplemento en función del hierro, calcio, ¿no? Y muy poco lo consumimos, ¿no? Muy poquísimo lo consumen. Yo sé de las personas que padecen, ¿no?, de ciertas complicaciones, no consumen muchos chuños, solo ahí cuando se preparan su mazamorra y eso es, ¿no? O cuando utilizan, como dice Alanya, para sus apanados. Después no lo utilizan para más, ¿no? O lo utilizan para algo más, muchachos, ustedes, el chuño. A ver, díganme ustedes. También, para los niños, ¿no? Para las rosaduras, para las escaldaduras. Creo que han escuchado, ¿sí o no? A ver, me confirman como si fuera talquito. ¿O no lo utilizan? A ver, de repente por ahí han Mi hablado. mamá lo usaba cuando mi hermanito estaba pequeño, profesor. También, ¿no? ¿Sí o no? En vez de talco, chuño. Es muy bueno el chuño, ¿no? Miren, ahí está. ¿Sí o no? Entonces, y otra pregunta, ¿por qué se considera que el chuño puede ayudar a personas con sobrepeso y eliminar el colesterol? Recordemos que es fundamental, ¿no? Reemplazar a este valor nutricional, en este caso el chuño, carbohidratos, ¿no? Y azúcares, en este caso su almidón que contiene. A diferencia de consumir alimentos ricos en grasas, en este caso lípidos, creo que reemplazar directamente entonces va a permitir que las personas con sobrepeso directamente ese suplemento, ese complemento en la alimentación, ya no empleando, ¿no?, ciertos alimentos que tengan grandes proporciones de esos nutrientes o en este caso de los lípidos. Por lo tanto, que nuestro... A ver, dice por aquí Jennifer, muy bien, ahí está Jennifer, ¿sí o no, Jennifer? Muy bien, Jennifer, cuando se escaldan los bebés, ¿no? Es bueno el chuño para las rosaduras, exactamente, ¿no? Listo. Entonces, muchos aportes que nos van a prevenir, ¿no? Entonces, como un en este caso, escaldadura, ¿no? Esas ronchitas que le van a salir, ¿no? Entonces, fundamental, miren, el chuño es bueno, entonces, en función a ello, listo, entonces va a permitir que en las personas, ¿sí o no?, también con sobrepeso, disminuyan, ¿no? Entonces, muy funcional, miren, el chuño. Entonces, además de proteger nuestras paredes, en este caso, estomacales, ¿no?, nos va a ayudar mucho. Entonces, muy funcional el chuño. Conozcamos el chuño en nuestra alimentación, consumamos, ¿no? Por ahí de una recetita, ¿no? En 2 cucharaditas de chuño
o 2 cucharadas, agregar cierta cantidad de agua, agregarle azúcar, se diluye, ¿no? En ese caso agua hervida, previo agua hervida, porque si es agua cruda no se vuelve una masa fea, toda fea. ¿Listo? Entonces, o para formar directamente los engrudos con agua caliente, ¿no? En ese caso, el agua fría se diluye y se puede tomar, ¿no? Miren, ahí está una receta viable, sencilla y para poder consumir, ¿no? Este producto. Listo, vamos a la pregunta número 3. Pero antes de ellos, creo que se viene un video. Pero antes de ese video, vamos a visualizar por acá. Pregunta 3. Acá. Listo. Esta es la pregunta, acá está el video. A ver ahí. Listo, vamos a ver. Un proceso exitoso de obtención de energía. Cuando los alimentos ingresan a la boca, se produce un proceso de predigestión mediante la masticación y actuación de las enzimas. Luego, se dirigen al estómago y los intestinos, donde son transformados gracias a las enzimas digestivas en biomoléculas como carbohidratos, lípidos y proteínas que por difusión pasarán a la sangre, que los llevará a las células. Toda esta transformación se produce gracias a un proceso denominado metabolismo celular, conjunto de reacciones químicas que ocurre en las células vivas y tiene la finalidad de obtener energía para que el organismo lleve a cabo sus funciones vitales. El metabolismo celular implica modificación, ruptura y síntesis de moléculas para construir otras nuevas, necesarias para la vida de las células, e incluye 2 etapas, anabolismo y catabolismo. En el anabolismo se consumen energía para construir moléculas complejas, es decir, la reacción anabólica, las moléculas pequeñas forman moléculas grandes y esto requiere energía. En el catabolismo se libera energía para romper moléculas complejas, es decir, una reacción catabólica, donde las moléculas grandes se degradan a moléculas más pequeñas. En este caso, se libera energía. Cuando comemos una porción de papa, yuca, camote, trigo o quinoa, que son carbohidratos que contienen almidón, es necesario que sean transformados para obtener energía almacenada en sus moléculas. Esto se lleva a cabo mediante el proceso de respiración celular, cuya ecuación química es la siguiente. La respiración celular es un proceso catabólico. Para entenderlo mejor, lo dividiremos en 3 etapas: glucólisis, ciclo del ácido cítrico, también conocido como ciclo de Krebs, y fosforilación oxidativa. Iniciamos con la glucólisis. Es un proceso complejo en el cual la glucosa sufre muchas transformaciones que suceden en el citoplasma de la célula, en ausencia de oxígeno, es decir, en un proceso anaeróbico. Tiene 2 fases: la fase con requerimiento de energía en forma de ATP para romper la glucosa y la fase en la que libera energía al formar 2 moléculas de piruvato y 4 de ATP. Veamos ahora el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. En esta etapa, y en presencia de oxígeno, las 2 moléculas de piruvato ingresan a la matriz mitocondrial, donde serán degradadas hasta formar una molécula de acetilcoenzima A y liberar 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 de ATP. Fosforilación oxidativa. Es la última etapa de la respiración celular en presencia de oxígeno y ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Presenta 2 etapas:
La primera reacción química es la cadena transportadora de electrones, que se unirán al oxígeno para producir agua. Y la segunda es la síntesis de ATP, en la que se producirá la mayor cantidad de ATP. Por degradación de una molécula de glucosa, se obtienen en total de 36 a 38 ATP. El ATP, o la energía que se produce en la célula, es distribuida primero dentro de ella para que cumpla funciones en los procesos de digestión, almacenamiento y formación de proteínas, en el transporte de macromoléculas, en la división de la célula, etc. Según el tipo de célula y el tejido al cual pertenece, ésta puede necesitar más o menos ATP. Las células necesitan cierta cantidad de glucosa para obtener ATP, a fin de realizar sus diversas funciones. Sin embargo, cuando se consumen muchos alimentos como carbohidratos y se producen muchas moléculas de glucosa que la célula no necesita inmediatamente, se genera un exceso de recursos. Este excedente, al que se le denomina reserva energética, se almacena en ciertas partes de nuestro organismo: hígado, en forma de glucógeno, en los músculos, también como glucógeno, y en las células adiposas, que se encuentran debajo de la piel, y en otras partes y órganos del cuerpo, en forma de grasa. Por ello, el consumo excesivo de alimentos que nuestro cuerpo no necesita produce que aumentemos nuestra masa corporal. Este aumento no consiste en otra cosa que en almacenar tejido adiposo en el cuerpo. Listo, muchachos. Vamos a ver qué nos piden trabajar. Hablamos sobre ciertas transformaciones que ocurren en nuestro organismo, ¿no? Entonces, estas transformaciones son fundamentales. Recordemos que en la célula, cuando la célula directamente capta todos estos nutrientes, va a permitir degradarlos. Entonces, para degradar y luego transformar en energía. Entonces, aquí nosotros vamos a elaborar un organizador. La lectura se denomina, en su material se encuentra, la lectura se denomina, a ver, por acá está, un proceso exitoso de obtención de energía. Entonces van a hablar, cuando ingresas directamente, hay un proceso, ¿no?, donde se va a dividir en dos fases, en este caso, en lo que es metabolismo, ¿no? Es el proceso donde nosotros vamos a ingerir y luego vamos a desintegrar. Por lo tanto, aquí esas biomoléculas van a desintegrarse. Por lo tanto, sabemos que en anabolismo, cuando se empieza a reseccionar, ingresa a nuestro organismo, ingresa a nuestras células. Recordemos por dónde: por el torrente sanguíneo. Recordemos que la sangre va a permitir ese transporte de nutrientes, ¿no?, que son absorbidos en nuestro sistema digestivo hasta llegar a toda la célula de nuestro organismo. Entonces la célula empieza a utilizar, captando esos nutrientes, ingresa a la célula y en la célula se van a dar esos procesos, ¿no? El anabolismo ingresa y catabolismo desintegra para luego dividir a todas las partes de la célula, y así trabaja la célula, luego a los órganos y realiza. Entonces ustedes tienen esa lectura. En función de la lectura van a elaborar un organizador, por lo tanto van a reconocer, ¿no?, esa transformación, en este caso de la glucosa. La glucosa es fundamental en nuestro organismo. Por lo tanto, pero hay una parte, ¿no?, cuando la glucosa ya no puede, ¿no?, en nuestro organismo sintetizarse completamente. Entonces ahí se van a dar ciertas enfermedades, ¿no?, o simplemente empieza nuestro organismo a transformar, en vez de energía, en reservar, ¿no? Reservar todos esos nutrientes. ¿Y cómo lo reserva? A través de nuestro rollito, ¿no?, de nuestra gordura. Por lo tanto, conozcamos. Ustedes van a elaborar ese organizador, pueden elaborar un mapa conceptual, pueden elaborar un resumen de la lectura, pueden extraer ideas principales, como ustedes quieran, ¿verdad? Ese va a ser lo que ustedes van a elaborar. Pero después de eso voy a
voy a hablarles un poquito del tema que viene a continuación, ¿no? Mientras ustedes van a elaborar su resumen. Ahí, para elaborar el resumen, lean, muchachos, comprendan. Pero antes de eso voy a hablar un poquito sobre lo que es la respiración celular, ¿no? Para poder realizar todas estas acciones, sabemos que las células necesitan continuamente convertir la energía, ¿sí o no?, de los carbohidratos que son absorbidos, ¿no?, obtenidos del entorno de los alimentos, en este caso vegetales o de origen animal, y transformar, ¿no?, en energía utilizable, en este caso en forma de ATP, adenosín trifosfato. Entonces, esto es posible gracias a la respiración celular. Por lo tanto, mediante este proceso se libera la energía almacenada en los enlaces químicos de la glucosa. Las plantas almacenan carbohidratos principalmente como almidón, ¿no?, como azúcares. Por lo tanto, se van a hidrolizar hasta formar glucosa. Entonces, al hidrolizarse esta molécula, empieza la respiración, ¿no? Empieza la respiración. Entonces, la glucosa también puede provenir ¿de dónde? De la sacarosa. ¿Ya? Puede provenir. Entonces, la glucosa se oxida y se degrada, ¿no?, con el dióxido de carbono y el agua, con producción de ATP, de adenosín trifosfato. La ecuación general, como les indicaron ahí, C6H12O6 más agua, más oxígeno en este caso, O2, ¿no?, va a liberar dióxido de carbono, CO2, más agua, H2O, más ATP, la energía. Entonces, la producción de esa energía va a generar ese calor, por lo que no puede liberarse, ¿no?, ese adenosín trifosfato de una sola, sino que debe de darse paulatinamente. Entonces, ahí vienen tres partes fundamentales en este caso, de la respiración celular. Glucólisis, ¿no?, indicaron también el ciclo de Krebs, y la fosforilización oxidativa. Vamos a dar paso a esas preguntas que van a responder. Listo, por aquí vienen esas últimas preguntas, ¿no? ¿Por qué decimos que la respiración celular es el proceso exitoso para obtener energía? Listo, vamos a hablar un poquito de ellos, ¿ya, muchachos? Entonces, son tres fases, tres etapas. La glucólisis. ¿En qué consistía la glucólisis? La glucólisis es la primera etapa de la respiración celular. Se lleva a cabo en el citoplasma. Recordemos la célula contiene, ¿no?, ahí visualizan ahí la celulita, en la parte de la imagen céntrica. La célula tiene tres partes fundamentales: el núcleo, ¿no?, el citoplasma y la membrana celular. La membrana es la capa que protege a la célula, por lo tanto va a ser permeable. Y si es semipermeable, por lo tanto va a permitir que ingresen, si no ingresan ahí todos los nutrientes. Miren, van a ingresar todos los nutrientes. Muchachos, entonces al ingresar todos los nutrientes, aquí se van a alojar directamente. ¿Dónde se alojan? En el citoplasma. Todos los nutrientes. Los carbohidratos, las vitaminas, las proteínas, todo. Listo, vamos ahí. Entonces, recordemos que el citoplasma es una sustancia semilíquida, ¿no?, donde está compuesta por esos biomoléculas fundamentales. Entonces, aquí la glucosa puede darse en ausencia de oxígeno. No puede haber oxígeno, no puede haber o como que no puede haber. Entonces, aquí la molécula de glucosa se va a romper, se rompe directamente aquí y se forman dos moléculas, ¿no?, de un compuesto, en este caso de 3 carbonos cada una, denominado piruvato. Entonces, al final de la glucólisis se obtienen dos moléculas netas de ATP, que es el adenosín trifosfato. Entonces, después que ocurre la glucólisis, al final, ese piruvato es transportado hacia la matriz de las mitocondrias, como visualizan en la imagen 3. Entonces, aquí en la mitocondria, donde se van a unir ciertas coenzimas A, en este caso para formar una molécula llamada el acetilcoenzima A o acetil-CoA, pueden determinar en cualquiera de esos dos, se produce, además, poder reducir en forma de NAD, nicotinamina, ademina, dinucleótido, y va a liberar CO2. ¿Ya? Ahí es donde se da la liberación de ese dióxido de carbono.
En la fase 2, que es el ciclo de Krebs o también el ciclo del ácido cítrico, aquí en la matriz de las mitocondrias, recordemos que ya estamos en la mitocondria, ¿sí o no? Se va a descomponer esa molécula del acetil-CoA o la coenzima A y se produce dióxido de carbono. Ustedes ya saben ahí, se va a producir el dióxido de carbono, entonces ese acetil-CoA se une a una molécula de 4 carbonos. Ahora ya no en la molécula de 3, ¿no? Donde estaba el piruvato, ahora va a ser una molécula de 4 carbonos. Van a ser los oxalesacetatos para producir ácido cítrico. Por eso se produce aquí en este ciclo, el ciclo del ácido cítrico. Entonces, este ácido está compuesto de 6 carbonos. Este compuesto pasa por una serie de reacciones que se van a dar, ¿no? Para volver a regenerar el oxalacetato. Entonces, aquí en este ciclo se libera más dióxido de carbono y se producen 2 moléculas más de ATP, además de NADH. Y esa coenzima, ¿no? Entonces, una flamín, adenín, dinucleótido, el FADH2. Listo. Entonces, llegando a producirse, entonces aquí se van a dar ciertas oxidaciones, el ácido empieza a dispersarse, hay una biosíntesis de ácidos grasos, biosíntesis del colesterol en este ciclo de Krebs, y se va a producir ciertas oxidaciones de los ácidos grasos y esa oxidación de esa biosíntesis se produce directamente en la fase 3. En esta última etapa, en la fosforilación oxidativa, la respiración celular ocurre en las crestas de las mitocondrias, ahí en las mitocondrias, en sus crestitas. En ella la energía restante de toda la glucosa se libera por completo, se libera completamente, ¿no? Entonces aquí las crestas mitocondriales se encuentran en una cadena de moléculas transportadoras de electrones. Aquí esa cadena respiratoria donde se van a oxidar tanto el FADH como el NADH, los hidrógenos que van a transportar se disocian en electrones y protones. Los electrones pasan, ¿no?, por esa cadena respiratoria hasta llegar al oxígeno. Entonces aquí va a ser el aceptor final. Una vez el oxígeno acepta todos esos electrones y los protones y se forma agua. Los protones son bombeados hacia el espacio entre las membranas de las mitocondrias, ¿no? Y se van a dar ciertas concentraciones. Entonces aquí los protones se mueven hacia la matriz mitocondrial en vez de ese favor. Entonces van a realizar ciertas concentraciones. Por lo tanto, se realiza ese acoplamiento de los grupos fosfatos y realizan ciertas reacciones. Entonces aquí se generan más de 32 moléculas, como indicó, aproximadamente 36 moléculas de ATP. Entonces, ese es el proceso que realiza lo que es la respiración celular. Por lo tanto, es posible, gracias a la respiración, ¿no?, que se dé ese proceso porque se libera, ¿no?, esa energía almacenada. Recuerden ahí, se va a liberar esa, y es un proceso para obtener energía, un proceso fundamental. ¿Por qué los carbohidratos contienen almidón? ¿Por qué los carbohidratos que contienen almidón son un buen alimento y no se deben eliminar en nuestra dieta? Recordemos que todos los alimentos que contienen almidón son funcionales y son buenos para nuestro organismo, ¿no?, porque nos van a permitir muchas reacciones y muchas acciones fundamentales, ¿no? Una de ellas donde va a permitir, ¿no?, que ese glucógeno, en ese caso, permita que se realice esa respiración celular. Entonces la célula necesita de todos los nutrientes, ¿no?, para que pueda trabajar y realice esas acciones fundamentales. Imaginemos que la célula no empiece, ¿no?, no realice, no capte
directamente todos los nutrientes, entonces hay muerte celular. Y al haber muerte celular, entonces sabemos que las células y nosotros no vamos a realizar todas nuestras funciones vitales fundamentales, ¿no? Entonces, porque no cumple con ello. Ya, muchachos, entonces, fundamental, listo, a ver. Muy bien, entonces, ¿por qué decimos que la respiración es un proceso exitoso para obtener energía? Porque sabemos, ¿no?, que gracias a la respiración se va a liberar. Entonces, toda esa energía almacenada, ¿ya? Toda esa energía almacenada. ¿Y qué alimentos contienen directamente carbohidratos? A ver, ¿qué alimentos contienen carbohidratos, muchachos? A ver, por ahí, de repente alguien por ahí me dice, profesor, los alimentos que consumimos a diario, muchachos, de su dieta, ¿qué alimentos contienen carbohidratos? A ver, de su dieta alimenticia, de los alimentos que consumen a diario. A ver, los escucho. Ay, porque tienen que elaborar, ¿eh? En el punto 6 tienen que elaborar una lista. Tienen que elaborar una lista. Punto 7, 6. Aquí tenemos el punto 6. Tienen que elaborar una lista de alimentos propios de su comunidad que contengan almidón. Fuente de energía. Por ahí, dime. Niñán dice fruta, jugo de fruta, cereal, muy bien. El pan, listo. Productos lácteos, la leche, ahí está, muy bien, ahí está Ashley. ¿Listo? A ver, recordemos de esos alimentos que consumen a diario, muchachos, a diario. De esa dieta alimenticia. Por las mañanas, ¿qué consumen? De repente, profesor, Quaker, puede ser el Quaker, muy bien, cereales, ¿no? Quaker, quinoa, arroz, maíz, trigos, ¿ah? Leche de soya, frijoles, legumbres, ¿no? Las lentejas, muy bien, verduras como las patatas. Profesor, ¿y habrá algún alimento, frutas que consumamos? Sí, muchachos, muchas frutas. Por ejemplo, sabemos que los carbohidratos, los hidratos de carbono, ¿no? Eso vamos a hablar de cuando tenemos clase el día viernes. El día viernes voy a hablarles parte de los carbohidratos. Los carbohidratos son de 3 tipos, los monosacáridos, los polisacáridos y los disacáridos. Entonces vamos a hablar, muy bien, ahí está Jennifer, la quinoa, el cereal, los jugos, ¿no? Jugos por la mañana. Profesor, ¿y qué alimentos que consumamos nosotros a diario? Por ahí de repente los que les gusta consumir manzanas, ¿no? Naranjas, mandarinas. Recuerden esas frutas que pueden consumir papaya, plátano, pera, la piña, ¿no? La sandía. La sandía, al igual que la piña y la papaya, contienen grandes cantidades, muchachos, de carbohidratos. Pero eso no quiere decir que van a consumir mucho de ellos, ¿no? El chuño también, además del chuño de tener carbohidratos, ser un almidón, sabemos que nos proporciona hierro, ¿no? Que es fundamental para nuestro organismo, calcio, ¿ya? Listo, entonces ustedes elaboran esa lista que consuman a diario, ya muchachos, fuentes de energía. Y en la pregunta 7, ¿qué pasa si incrementa, no?, la ingesta de alimentos ricos en almidones? ¿Qué pasó con ese video? Ahí nos indicaban, ¿no? ¿Qué pasa? Ya no se va a transformar el glucógeno, sino se van a reservar, ¿no? Se reserva. ¿Y qué pasa si se reserva? ¿Qué pasa con nuestro organismo, muchachos? Si se reserva, ¿qué pasa con nuestro organismo? Empieza a crecer para los costados, ¿no? ¿Sí o no? Listo, empieza a crecer para los costados. Nos engordamos, muchachos, ¿no? Entonces eso pasa, chicos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucederá con esa energía extra? La energía no se va directamente a liberar, ¿no? Se va a almacenar, se almacena la energía. ¿Y qué pasa si se almacena la energía? ¿No? Se reserva, ¿no? Va a haber una reserva de energía. Entonces vamos a estar ahí con bastante energía reservada, vamos a estar gorditos, ¿no? Entonces hay que liberar, ¿no? Liberemos. ¿Y cómo liberamos? Haciendo actividad física, ejercicios,
en esa actividad, ya muchachos. Listo. A ver, hasta aquí preguntas, consultas. A ver, los escucho, los oigo. Preguntas, muchachos, preguntas. A ver. Ok, Norelis. Listo, el viernes vamos a hablar de los carbohidratos, pero el viernes solo hablamos de los carbohidratos. El viernes no hay actividad, solo vamos a hablar de los carbohidratos, ¿ya, muchachos? Solo hablamos de los carbohidratos, de los tipos de carbohidratos, para que tengan, y les voy a pasar un juego para que se diviertan ahí en función de los carbohidratos. Les voy a pasar información, les voy a dar un video de carbohidratos, voy a hablarles ahí para que entiendan un poquito los carbohidratos, ¿ya? Entonces, en nuestra dieta consumamos carbohidratos, tengamos presentes los carbohidratos, ¿no? En especial también el chuño, ¿no? El chuño, miren qué maravilla consumirlo, pero consumámoslo, ¿no, muchachos? Listo. ¿Alguna otra consulta, muchachos? ¿Dudas? Si no, para dejarlos, recuerden, profesor, me consultó su compañero, ¿puedo aún enviar mi podcast? Pueden enviar su podcast, recuerden que pueden completar